Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias. Nos toca dar una clase de física y química de tercero de la ESO, en concreto la formulación de química inorgánica, como te indico en el título, que quizás sea la parte más difícil del curso de física y química de tercero de la ESO. En esta primera parte del vídeo te muestro una tabla de los estados de oxidación o valencias de los elementos más importantes que te he marcado en color verde para que aprendas las valencias porque son necesarias para poder formular. Entonces, empezando por ejemplo por los metales alcalinos, vemos que tenemos el hidrógeno, que no es un metal, pero está metido en el grupo por ser el primer elemento de la tabla periódica, y en este caso solamente el hidrógeno tiene posibles valencias más menos 1, ¿vale? La valencia menos 1 del hidrógeno la muestra cuando se enfrenta o se mezcla con los metales alcalinos y alcalino-térreos para dar los haluros de metal o haluros metálicos, y en ese caso el hidrógeno es el elemento más electronegativo y se muestra con valencia menos 1. Bien, los alcalino-térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, tienen valencia más 2. Y luego ya pues no te queda más remedio que ir aprendiéndote las valencias de los metales de transición, que son poquitos porque te he marcado aquí solamente los que te tienes que estudiar, que son los más importantes, los que dan más química y los que necesitas aprenderte sus valencias, y luego los no metales en esta parte, que bueno, pues por citar algunos, las valencias negativas de los primeros, del flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono y boro, pues del flúor vemos que es menos 1, del oxígeno es menos 1 y menos 2, generalmente actúa con valencia menos 2, menos por los halógenos, con el flúor, cloro, bromo y yodo. Del nitrógeno es menos 3, la valencia negativa, y del carbono menos 4, ¿vale? Lo demás te toca aprendértelo de memoria y sabértelas para poder formular y nombrar los distintos compuestos. Bien, a partir de aquí pues vamos a ver las reglas de formulación de química inorgánica y luego iremos viendo uno por uno los distintos grupos en función del tipo de compuesto que se forma. Bien, pues aquí tenemos los grupos, como os dije, clasificados, y empezamos por los grupos de dos elementos. En primer lugar, tenemos las sales binarias, que están formadas por un metal más un no metal, o bien un no metal más un no metal. Y por ejemplo tenemos el FeCl2, que sería el dicloruro de hierro. Se empieza nombrando siempre el elemento que queda a la derecha, que es el más electronegativo. En segundo lugar, tenemos los hidruros metálicos, formados por un metal más hidrógeno, por ejemplo el Mn2, el dihidruro de manganeso. Seguimos con los hidruros no metálicos, formados por un no metal más hidrógeno. En este caso tenemos el PH3, que tendría un nombre propio, que sería el borano. Ya iremos viendo la nomenclatura sistemática, la stock y la tradicional con los distintos grupos. En cuarto lugar tendríamos los haluros de hidrógeno, formados por hidrógeno más un haluro, por ejemplo el cloruro de hidrógeno. En este caso veis que el cloro es más electronegativo y se pone al final. En quinto lugar ya empezamos con los compuestos formados por oxígeno y otro elemento. En estos tres casos tenemos hidrógeno más un elemento, y en estos tenemos oxígeno más elemento, ¿vale? Bueno, como os estaba diciendo, vamos con los óxidos metálicos, formados por un metal y oxígeno. Por ejemplo, el ZNO. ZNO sería óxido de zinc. En sexto lugar, tendríamos los óxidos no metálicos, formados por un no metal más oxígeno. Por ejemplo, el N2O3, el trióxido de dinitrógeno, o el óxido de nitrógeno 3. A ver, en este caso no se he marcado como antes las moléculas. Vamos con el grupo 7, que son los haluros de óxido, formados por oxígeno más un haluro, por ejemplo OF2, el difluoruro de oxígeno. Y finalmente, dentro de los grupos de dos elementos tenemos los peróxidos, formados por metal y el oxígeno, con unas condiciones particulares, porque tenemos el oxígeno gas, tiene que ir siempre como una molécula diatómica, ¿vale? Y nunca se puede simplificar en este caso la molécula. Tendríamos el K2O2 como ejemplo, que sería el peróxido de potasio. Bien, y aquí tenemos los grupos de más de dos elementos. Tenemos 5 grupos en concreto. El primero serían los ácidos oxoácidos, formados por hidrógeno, un elemento más oxígeno, por ejemplo el ácido perclórico, el HClO4. En segundo lugar tenemos los ácidos polhidratados, que están formados, como te digo aquí, por un óxido, una, dos o tres moléculas de agua, ¿vale? Y dan como fórmula HXO con los subíndices correspondientes, por ejemplo el H4P2O7, que sería el ácido ortofosfórico. Y en tercer lugar tenemos las sales derivadas de ácidos oxoácidos, que tienen dos subgrupos,
las sales ternarias, aquí como puedes ver que están formadas por un metal, un elemento y oxígeno, como el K2CO3. Hay que saber de qué ácido proceden. Esta en concreto ya veremos que procede del ácido carbónico y entonces sustituimos el ico por ato y será carbonato potásico o de potasio. Y en segundo lugar, las sales ácidas formadas por un metal, hidrógeno, un elemento y oxígeno. Es decir, estas sales proceden de un ácido oxoácido que no ha perdido todos sus hidrógenos. Por ejemplo, el CuH2PO4, que será el dihidrógeno fosfato de cobre, entre paréntesis 2. Con esto ya vemos todos los grupos posibles de la formulación de química inorgánica. Ahora vamos a ir uno por uno analizando cada grupo con las particularidades de las distintas nomenclaturas. Bueno, pues para empezar a nombrar los compuestos y a formularlos, tenemos que ser conscientes de que existen tres nomenclaturas, según la IUPAC, que son las siglas de la International Union of Pure and Applied Chemistry, y que nos ayuda a tener los criterios necesarios para poder nombrar los distintos compuestos de química orgánica e inorgánica, en este caso de la química inorgánica. Bien, entonces la primera nomenclatura sería la sistemática, y te escribo aquí que tienes que comenzar con el prefijo numeral griego que nos informa del número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Sería entonces el mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Ya conocemos todos estos prefijos. Y te pongo aquí un ejemplo, el trisulfuro, es decir, tenemos 3 azufres de dihierro, es decir, 2 hierros. La fórmula sería Fe2S3. Entonces te pongo aquí un asterisco y te digo que nombre siempre primero el elemento más electronegativo. El elemento más electronegativo en este caso de los dos sería el azufre. Y también te recuerdo que la electronegatividad en la tabla periódica crece hacia allá y hacia allá, de tal manera que el elemento menos electronegativo sería el francio y el más electronegativo pues sería el flúor. Tienes que tener ya conocimiento y saberte todos cómo están distribuidos los elementos principales a la tabla periódica y saber así quién es el más electronegativo y quién tiene que ir a la derecha y quién tiene que ir a la izquierda. El segundo tipo de nomenclatura se denomina stock. Según esta nomenclatura, la primera parte del nombre indica que el tipo de compuesto que tenemos, un óxido, un ácido, etc. Y a continuación se indica el nombre del elemento seguido de la valencia en números romanos entre paréntesis. Y aquí hay una parte importante, que si el elemento solo tiene una valencia, pues esta no se indica. Te he puesto dos ejemplos. El óxido de hierro 3, ¿ves? Aquí vemos que es un óxido el compuesto y que la valencia con la que está actuando, en este caso el hierro, es 3. Se formularía Fe2O3. Se intercambian las valencias. El oxígeno que actúa con valencia menos 2 le pasa el menos 2 al hierro y el hierro que actúa con valencia más 3 le pasa la valencia al oxígeno para que sea una molécula neutra, ¿vale? O sea que si cada hierro aporta una carga más 3, por 2 hierros tenemos más 6. Si cada oxígeno aporta una carga de menos 2, pues como tenemos 3 oxígenos sería menos 6 y más 6 con más 6 sería una molécula neutra. Si cogemos el óxido de hierro 2, por ejemplo, donde el hierro actúa con valencia 2, vemos aquí que según la nomenclatura Stock estamos diciendo que es un óxido y que la valencia del elemento principal, que es el hierro, es 2. En este caso, la fórmula real sería Fe2O2, pero la mayoría de las moléculas, siempre que se pueda simplificar la fórmula, se simplifica y entonces nos queda es feo. Bien, y finalmente la tercera nomenclatura es la nomenclatura tradicional. En esta te explico que está en desuso. Vamos a utilizar principalmente la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. Entonces irás viendo los distintos grupos que en algunos casos utilizamos un tipo de nomenclatura porque es lo que se suele hacer a nivel general. Bien, entonces aquí en este tipo de nomenclatura primero nombramos el tipo de compuesto, igual que en la nomenclatura stock, si es un óxido, si es un hidruro, y a continuación se indica el elemento que interviene con la terminación oso, se actúa con la valencia más baja o más pequeña, y con la terminación ico se actúa con la mayor valencia. Y además te digo que si el elemento tiene una valencia solo, el sufijo que te vas a llevar siempre es ico. Y te pongo dos ejemplos. El FeO, que sería el óxido ferroso, es un óxido. Te recuerdo que el hierro tiene valencias más 2, que es la más pequeña, y más 3. Entonces, al utilizar la valencia más 2, pues sería óxido ferroso. Ya vimos, por ejemplo, en la nomenclatura stock, que si utilizara la valencia más 3, que sería el Fe2O3, sería el óxido férrico. ¿Vale? Y otro segundo ejemplo que te he puesto sería el óxido potásico. El potasio solamente tiene una valencia, que es más 1,
entonces termina siempre en ico, ¿vale? Y hasta aquí las explicaciones de los 3 tipos de nomenclatura que existen. Espero que te haya quedado claro. Hasta luego, chao.